En eso estamos. En la radio. De la calle. De 10 a 13. En eso estamos. Transitando la mañana. Hoy se me ocurrió para el micro traer sobre una epidemia, sobre las epidemias. Visto que el país está así un poco convulsionado con la epidemia del dengue. Me puse a revisar un poco sobre unas epidemias que se dieron acá en Bahía Blanca hacia mediados del siglo XIX y fines del siglo XIX. A ver, ¿cómo arrancamos? La primera epidemia que se registra acá y que va a ser de cólera acá en la ciudad de Bahía Blanca se registra en 1956. ¿Qué pasa en 1800, gracias, menos mal que estás acá presente. Se registra en 1856. ¿Qué es lo que estaba pasando? Nos acordábamos que ya hablamos varias veces del tema de Bahía Blanca como un fortín y que en realidad en ese momento estaba reducido a la propia fortaleza y con muchísimos problemas para poder llevar adelante una vida medianamente saludable, no solamente porque la situación de higiene, sino que se estaba viviendo en la ciudad, sino por la carencia de un montón de elementos, sean estos uniformes, sean medicamentos, y por la escasa población también que había, por lo tanto la propia atención que se le estaba prestando a la fortaleza. Hacia 1956, ya pasados más o menos casi 20 años de lo que fue la llegada acá de todo este grupo que estableció la fortaleza, empiezan a haber propuestas de carácter nacional que tienen que ver con seguir poblando este territorio, y se envía o se coordina el establecimiento cercano a lo que es la fortaleza de una legión agrícola militar. Ajá. Hacia febrero de 1956 estaba llegando esta legión, pero por cuestiones de tormenta y problemas meteorológicos propios de los vientos acá bahienses, que hoy también nos están así azotando, se ve unos buques que venían desde Buenos Aires se ven obligados a parar. ¿Cuáles son los buques? Uno se llamaba, para que lo tengo registrado por acá, uno se llamaba Riobamba, el segundo se llamaba Paulista y el tercero, y que era el que traía el cólera, ¿cómo se podía llamar? Antoñito. El buque Antoñito, que venía desde Buenos Aires y que había realizado un viaje anterior a la India, tenía dentro la peste del cólera. Ya cuando estaban frenando, cuando se estaban esperando para poder dejar, a todos los legionarios, poder dejarlos en el puerto viejo de Bahía Blanca, ya uno de los efectivos, de los militares, ha dado parte de enfermo, y el médico oficial dentro del buque lo había visto morir y había sido tirado al mar. A pesar de que las descomposturas de los legionarios se estaban sucediendo, se sucedieron creo que 2 o 3 muertes, va a desembocar en el Puerto Viejo y van a empezar a tener contacto con la población de la fortaleza. ¿Hasta ahí se sabía, por ejemplo, que esa muerte había sido por cólera puntualmente? No, el cólera puntualmente no, pero sí se sabía que tanto en España como en Italia, en otros sectores, en Argentina todavía no, o en ese territorio, que hoy podemos conocer como Argentina, todavía no se habían tenido datos de una epidemia de cólera. Ajá. Pero la llegada de estos italianos que venían desde Buenos Aires y de la India ya, daban indicios de una epidemia que sí iba a empezar a trasladarse a otros lugares. Bueno, empiezan a tener contacto con la gente, con la pequeña comunidad que existía en la fortaleza. Para entonces, insistimos, era una fortaleza, existían unas zanjas para lo que era la separación con las tierras adentro que eran, zona de conflicto con los indios. Sí. Se establecían atrás donde estaban los cementerios, donde se dejaban las carretas, donde pastaban los animales, y el cólera empieza a avanzar y empiezan a caer día tras día una sucesión de muertos que empiezan a impedir ser dejado de registro dentro de lo que son los libros de muertos que en ese momento tenía la parroquia. La primer víctima de la comunidad fue certificada por el doctor Sixto Laspiur, que ya para entonces era médico de frontera acá en la ciudad. Fue tanta la cantidad de muertos que empezaron a haber desde entonces que fue necesario para esta fecha empezar a pasar a todas las víctimas del cólera a un nuevo cementerio, a un nuevo espacio. Y este va a ser la actual Plaza Pellegrini, que siempre se dijo que había sido un cementerio. Sí, bueno, de hecho está la reseña donde se manifiesta eso, ¿no? Claro. Es aquí en Moreno. En Moreno, la placita 9, yo la conozco como la 9 de julio, Tucumán, en realidad, claro. Sí. Todos la conocemos como la placita 9 de julio.
Cuando iban avanzando, digamos, lo que es la peste del cólera, no solamente estaba atacando a la comunidad que estaba acá, sino, bueno, los soldados, los que estaban alrededor y muchísimos comunidades originarias fueron víctimas del cólera sin en realidad estar entendiendo qué es Claro. lo que les estaba pasando. Y a pesar de que había comandos de sanidad dirigidos por Sistolas Piur para poder hacer frente, en realidad tampoco sabían cómo a esta Claro. epidemia del cólera, los indios recurrían a sus medicinas, digamos, y dentro de sus creencias. Entonces tampoco se sabe cuántos indios murieron en realidad porque Ajá. recurrían a sus propios ritos para Sí, intentar digamos, curarse, no hay Exactamente. registros de eso. Exactamente. Uno de los médicos que tuvo una labor importante también, además de Sistolas Piur, en lo que es el frente al cólera, fue Pedro Jugoni. Es interesante este médico porque va a servir de registro para la segunda peste que va a vivir Bahía Blanca y que va a ser hacia fines ya del siglo XIX. El médico que dejó escrito en algunos documentos y memorias de él sobre la peste que él había vivido hacia 1956 y que había trabajado junto al padre de Leónidas Lucero, que Leónidas Lucero es un médico de fines del siglo XIX, ahora vamos a hablar de él, Ajá. que tiene el nombre del actual hospital municipal. Claro. Bueno, el padre ya estaba en Bahía y junto a este médico estaban los dos ocupándose también de lo que era la primera epidemia de cólera en Bahía Blanca. Este doctor Pedro Jugoni decía: el colerín siguió haciendo estragos, se explicaba para entonces, en las tropas de la costa y luego se extendió sobre el pueblo, siendo las primeras víctimas el capitán don Manuel Salustino Moreno y el doctor Aquiles Ducatel. Pagaron tributo a las epidemias diversas porciones, todas las clases: militares de la Legión, los del fuerte argentino, los presideros, los indios, el particular, los defensores de los que se llamó en otros tiempos la Siberia Argentina, y los negros hechos prisioneros en Patagones durante la guerra con Brasil. Bueno, y seguía explicando lo que había sido la epidemia. Es interesante esto de los negros en Patagones, ¿por qué? Porque una de las medidas que tomaron para que no se expandiera la epidemia de cólera fue establecer un cerco sanitario en la ciudad, que no Ajá. pudiesen entrar, digamos, que no podría haber una movilidad del pueblo a lo que eran las chacras vecinas para que la epidemia no se expanda, exactamente. Y lo que era el juez de paz en ese momento del fortín establecido en Carmen de Patagones también estableció una cuarentena para que los navíos que se habían acercado a lo que eran las costas de Bahía Blanca, que habían pasado por el Naposta, se establecieran 40 días antes de poder hacer arribo en Carmen de Patagones para evitar esta posible, digamos, expansión de la epidemia. Como dijimos, esta epidemia de 1956 que llevó los registros dicen que eran como 500 los muertos. Lo cierto es que tampoco se puede saber porque los libros de la parroquia no se podían registrar. Pero sí sirvieron muchísimos datos para lo que fue posteriormente una epidemia que se va a desarrollar en Bahía Blanca hacia 1886. A ver, la primera epidemia dura en el 56 unos meses. ¿Eso era en el marco, digamos, de epidemias también en otros puntos del país? En otros puntos del país. La primera en realidad viene de lo que es la Legión, de un barco, de una epidemia que en realidad pasa por afuera y entra por Bahía. La segunda epidemia que vive en Bahía, que es del 86, ya sí tiene digamos, que tiene que ver con sucesos que se estaban dando en todo el país. ¿Cómo se registra? En 1886 se registra la muerte dentro de lo que es un bar establecido ya cuando la ciudad se había desarrollado, había desaparecido se había expandido, no era solo el fuerte, sino que ya se estaba expandiendo. Se registra en un bar que había en la calle Buenos Aires para entonces, que es la actual calle Irigoyen, entre Mitre y Cela Ryan, se va a registrar la muerte de un hombre que se encontraba ahí dentro. Empiezan a investigar la muerte de esta persona y se dan cuenta que él según los síntomas que había tenido, había muerto de cólera. Esta persona venía de la ciudad de Magdalena y venía trayendo la peste, ya sí que estaba más sobre el norte de la provincia de Buenos Aires. Y escapando de la peste que se venía desde allá, se vino para Bahía Blanca transportándola. Lo cierto es que este caso de cólera no fue el único, sino que constantemente o frecuentemente se empezaron a dar una epidemia que lleva finalmente a que Leónidas Lucero empiece a activar, ahora sí, y escriba uno de sus libros que se encuentra en la Biblioteca Rivadavia, que se llama El cólera y su tratamiento.